falleció mi abuelo, que realmente fue mi padre, él me crió, y pues yo pude llorar a mi abuelo al lado de mi esposa, a mi papá, y después vino el consuelo en respuesta a las oraciones de ustedes, y yo pude saber que eso no era normal, pues, porque Dios tenía una tarea para mí, era consolar a mi mamá, a mis tíos, a mis tías, a mis primos, y hablarles de la esperanza que mi abuelo al final de su vida, pues, creyó que solo por medio de la obra de Cristo podía ser salvo. Entonces, al final, pues, cuando yo me miraba ahí consolando a mi familia, en vez de estar yo también llorando la muerte de mi Papá Noy, yo dije, estas son las oraciones de mi hermano. Así que gracias, iglesia, por sus oraciones, y gracias al Espíritu Santo por su consuelo. Bueno, pues vamos a dar lectura en Juan 19. Ya estamos ante la sentencia de muerte para Jesús, entonces vamos a leer ahí en nuestros lugares. Juan 19, del versículo 1 al 16. Voy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el Rey de los judíos!, se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto, y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato. Yo no lo encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron: según nuestra ley, debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dijo ninguna palabra. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron: si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal, en la plataforma llamada el empedrado, en hebreo Gábata. Ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía, y Pilato dijo al pueblo: miren, aquí tienen a su rey. Llévatelo, llévatelo, gritaban. Crucifícalo. ¿Cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su rey?, preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que el César, le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Amén. Voy a pedirles que, si pueden, se pongan sobre sus rodillas para que oremos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido cantar, Señor. Gracias, Señor, porque todas las alabanzas hablaban de tu obra, la obra de tu Hijo. Gracias por el tiempo de Santa Cena, Señor, y por ese coro que decía: gracias por la cruz, Jesús. Es cierto, hoy podemos agradecer por la cruz, pero como dijiste tú en este mismo pasaje, hay de aquel que me entregó ante ti porque tiene mayor pecado, Señor. Esto refleja que sí somos responsables por tu muerte, no solo porque moriste por nuestras rebeliones y nuestros pecados, sino también porque nosotros decidimos que tenías que morir en la cruz porque era ajeno, Señor, a
a nuestra forma de pensar, a nuestras necesidades, a nuestras prioridades, Señor. Te pido, Señor, que nos ayude a ver en este pasaje las evidencias que muestran que nosotros hubiéramos hecho lo mismo que Pilato, que nosotros hubiéramos hecho lo mismo que los líderes judíos, Señor, que nosotros hubiéramos hecho lo mismo que los soldados romanos y que los soldados de la guardia del templo de Jerusalén, Señor. Padre, ayúdanos a ver nuestra condición, Señor. Todos estos hombres y mujeres de este pasaje, Señor, que gritaban que crucificaran a Jesús, Señor, pudimos haber sido nosotros, Señor. Ayúdanos a ver nuestra condición, no nos engañemos, Señor, pensando que no hubiésemos dicho eso, Señor. Está la capacidad en nosotros de despreciarte, pero por tu gracia hoy te atesoramos y decimos gracias por la cruz, Señor. Te ruego, Señor, que seas tú dirigiéndonos al arrepentimiento y a una fe genuina, Señor, con humildad de corazón, Padre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Pues, en este pasaje tenemos dos grandes grupos con dos opiniones muy distintas y vamos a dejar a un lado únicamente a Jesús. Él es la verdad de Dios encarnada. Tenemos un gráfico para dividir claramente. Del lado de la verdad está Jesús y del otro lado está todos nuestros representantes, la reinterpretación de la verdad. ¿Qué pensamos nosotros, los seres humanos, que es la verdad? Bueno, hay un subgrupo que son los líderes judíos y sus soldados, que ellos están reinterpretando la verdad. La verdad que Cristo no es, la verdad que Jesús no es el Cristo, no es el Mesías y no es el Rey prometido. Dentro de esta reinterpretación de la verdad se encuentra Pilato y los soldados romanos, diciendo, bueno, este hombre si muere no hay ningún problema, porque está causando alboroto en la ciudad y yo no quiero problemas con el César. Al final, nosotros vemos que Jesús está dando testimonio de la verdad y eso le va a costar su vida, va a tener que morir. Y los que rechazan la verdad son los líderes judíos y es Pilato y sus soldados. Los líderes judíos lo hacen por su religiosidad y Pilato y los soldados por su humanismo. Ya vamos a ver eso detenidamente, pero Pilato está ahí crucificando a Jesús por su estabilidad política. Al final es pensando en su bienestar humano. Como político me conviene que Jesús muera para no causar disturbio en mi procuraduría. Y luego tenemos a los líderes religiosos. Yo ya estoy en un estatus religioso y este Jesús me opaca. Me conviene que Jesús muera por mi bienestar religioso. Al final de cuentas, estamos, ya sea por humanismo o por religiosidad, en la misma bolsa. Estamos reinterpretando la verdad de Dios y estamos en contra de la verdad que Cristo proclamó. Tenemos en los versículos del capítulo 19, los primeros 3 versículos, cómo Pilato le entrega a este hombre inocente. Él sabe que es inocente, pero vienen estos líderes judíos, que para él pues son hombres íntegros. Realmente estos líderes judíos abiertamente no se van a meter a robar a una casa, no van a hacer revueltas, son hombres bien discretos. Entonces, ha de ser algo serio que me traigan a este hombre aquí. Pilato tal vez ha oído mencionarlo, pero él dice, si tienen algo contra este hombre, yo no tengo evidencia, pero con un buen castigo, ellos van a quedar ya tranquilos. Se lo entrega a los soldados para que los soldados lo castiguen. Y pues fueron castigos y torturas. Y con esto, espero yo, dice Pilato, que con esto, estos líderes judíos religiosos se calmen, se aplaque su ira contra este tal Jesús. Y fue tanto dárselo a esos soldados que empezaron a humillar a Jesús, a bofetearlo, a decirle, salve, Rey de los judíos. Tal vez alguno de ellos escuchó cuando dijeron, Hosana al que viene en el nombre del Señor, y ahí aprovecharon para burlarse de él. Ahora esa alabanza la estaban ocupando para burla. Y en este punto yo les pregunto, ¿quiénes de aquí conocen a alguien que no sea un discípulo de Cristo, pero que respeta las cosas de Dios? ¿Conocen a alguien así? Esta persona no está dispuesto a seguir los principios, las disciplinas espirituales,
el tener que arrepentirse y confiar a seguir los principios del Evangelio, pero esta persona respeta las cosas de Dios. Si conocen a alguien así, alguien humanista, que dentro de la sociedad, él provee equilibrio para que todo esté bien, todo esté en calma, pero su enfoque no es la honra de Dios, es el bienestar humano. O puede que conozca a alguien que asiste a una iglesia y te puede acompañar aquí a Petra, y esta persona va a acoplarse con el servicio y puedes pensar, le gustó el servicio. Pero puede ser que haya cosas en la adoración de esta persona que tú digas, eso que él hace ofende a Dios. Entonces esta persona tal vez sea un religioso. Sea como sea, están bien representados aquí y nosotros también estamos bien representados aquí. Se burlaron los soldados, le clavaron la corona con espinas bien grandes. Dice la historia de estas torturas romanas que no era necesario que fuera una corona con espinas. O sea, como era un rey, pónganle algo que simbolice una corona, así como el manto púrpura no tenía espinas ni nada. O sea, pero ellos quisieron ponerle las espinas para tallarla en la cabeza. Podemos ver el nivel de tortura y la crueldad en ellos. Al fin de cuentas, puedes que tenga un amigo humanista que respete las cosas de Dios, pero en algún punto va a terminar burlándose de la verdad de Cristo. Puede ser que tenga un amigo religioso que siga disciplinas espirituales, pero en algún punto él va a terminar deshonrando el nombre de Dios. Luego, en el versículo 4, de estar frágil, maltratado, ensangrentado, moribundo, humillado, Pilato dice, ahora sí esta gente se va a calmar. Y le dice, miren, aquí tienen al hombre. Cuando Pilato usa estas palabras, él está refiriendo, es solo un hombre, a esto le tienen miedo. O sea, Pilato es bien supersticioso. Si ese hombre hubiera sido algo divino o un rey, Pilato dice, si este hombre no quieren los dioses que yo lo torture, algo va a pasar y no voy a poder hacerle nada. Cuando Pilato, un supersticioso romano, idólatra, mira que la tortura a Jesús se puede ejecutar, él dice, era solo un hombre. Entonces él dice, miren, aquí tienen al hombre. Ya con esto, cualquier tumulto que haya hecho en la ciudad de Jerusalén, ya él ya aprendió la lección y no lo va a volver a hacer. Pero antes de que el pueblo empezara a sentir empatía por ese Jesús golpeado, empezaron a gritar los líderes religiosos. Antes de que la gente se les fuera, los líderes religiosos gritaron, crucifícalo. Y entonces la gente, la multitud, que normalmente cuando estamos en multitud seguimos las voces que gritan más fuerte. Empiezan a gritar con fuerte voz, dice la Biblia, crucifícalo. Entonces empieza toda la multitud a hacer también lo que decían sus líderes. ¿Cómo estás tú como líder espiritual en tu hogar? ¿Qué es lo que gritas con fuerza? ¿Acaso es abuso hacia tu familia? ¿O gritas las verdades de Dios? En un sentido figurado, gritar las verdades de Dios. O sea, ¿se proclama con fuerza en tu vida, con tus acciones, las verdades de Dios? ¿O es más la injusticia en contra de Dios que proclamas en tu casa? Vengan, no tengamos devocional esta semana. Esta semana es noche de película. No hay devocional en tu casa. ¿Cuál es el grito de tu corazón? Ahora vamos a poner en evidencia primero a Pilato. Hay un gráfico. Vamos a ir comparando las cosas que decía Pilato con las que decían los religiosos. Y vamos a buscar esta evidencia que muestra el corazón de Pilato y los líderes judíos que también están en nuestro día a día. Enfoquémonos en la reinterpretación de la verdad, en el enfoque humanista de Pilato. Pilato dice, entonces, ¿eres un rey? Desde el versículo 37 del capítulo 18. ¿Eres un rey? Él no le dice, tú eres el rey que esperaban los judíos. Jamás ni nunca Pilato le hubiera dicho, tú eres mi rey. Como le dijeron muchos, tú eres el Cristo, el que había de venir a salvarnos. Pilato pregunta, ¿así que tú eres un rey? Recuerden que luego de la crucifixión, en las cruces de los delincuentes, de los criminales, se ponían los cargos por los cuales ellos eran crucificados.
Este hombre fue crucificado por asesino, por ladrón, por ser un rebelde en contra del Imperio Romano. Entonces Pilato puso, este hombre muere por ser el rey de los judíos. El enfoque religioso es, no ponga eso. Capítulo 19, versículo 21, el que dijo ser el rey de los judíos. Entonces, igual, Pilato no está reconociendo a Jesús como su rey. Por eso le pregunta, el humanista siempre va a hacer eso, va a respetar a Jesús de manera general en alguna área, pero él va a decir, Jesús es un rey, no es mi rey. ¿Hay un enfoque humanista en tu corazón o es Jesús el que reina tu vida? ¿Qué dijo Jesús de esto? Si es un rey o no, es más que un rey. Él nació y vino al mundo para dar testimonio de la verdad, Juan 18:37. Y esa es la respuesta que él le da a Pilato cuando él le dice, ¿eres un rey? Soy más que eso, le dice. Soy la verdad encarnada, la verdad que sostiene todo el universo. Amén. Luego dice Pilato, cuando lo mira todo golpeado, yo no lo encuentro culpable de nada. Aquí Pilato está diciendo la verdad. Así que a veces el enfoque humanista va a tener áreas que son verdad. Y nosotros decimos, pero míralo, está diciendo algo que es verdad, está diciendo algo que es en la Biblia, lo voy a seguir. Recuerden cuál es la conclusión final de Pilato, que se muera, que muera Jesús. Pero sí, en el lado humanista va a haber áreas de verdad, pero la motivación es perversa y engañosa. Entonces él dice, yo no lo encuentro culpable de nada, pero también miremos algo. A veces, en el lado humanista, podemos encontrar una conciencia todavía más sensible que en el lado religioso. ¿Qué respondieron a Pilato cuando dijo, este hombre no es culpable de nada? Crucifícalo. ¿Qué quisieron decir? No importa, crucificarlo. Crucifícalo. Y ellos dijeron, acuérdense, si no fuera un criminal, no te lo hubiéramos traído. A veces el humanista tiene un poquito más de conciencia que el religioso. El religioso tiene casi cauterizada la conciencia. Por eso nosotros los que hemos venido aquí a Petra, por la gracia de Dios, de una cultura evangélica, nos ha costado más el orgullo religioso, tener que doblegar nuestro corazón. A veces el que no ha sido un religioso, puede ser alguien católico que Dios ha traído a la verdad del evangelio, o alguien que no iba a ninguna iglesia, le es más fácil acoplarse al evangelio. No estoy diciendo que el Espíritu Santo no es poderoso para cambiarnos, nos ha ido cambiando, pero ¿cuántos ídolos religiosos hay en nosotros, los que venimos de un contexto evangélico, pentecostal o el que sea? Está eso en nosotros, una mayor dureza, pero igual, sea el lado que sea, está en el engaño y la mentira. Igual es el mismo Espíritu Santo que te va a traer a la verdad. Luego dice Pilato, aquí es la médula del corazón de Pilato. Cuando Jesús no le habla, Pilato se enoja. ¿No te das cuenta que tengo el poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Aquí Pilato está diciendo una gran falsedad. Él solo es una pieza en el gran tablero de Dios. Algo que sí dijeron los judíos en respuesta a esto, y por eso buscaron a Pilato, solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona. Entonces miren cómo el lado religioso dice la verdad, pero el hecho que diga una verdad no quiere decir que está en la verdad. Porque si aunque tenga una zona de verdad, el humanismo, y aunque la religiosidad tenga áreas con verdad, no quiere decir que estén de acuerdo con la verdad más grande de todas. Cristo es el único camino al Padre. Así que no te confíes por tu amigo humanista o no te confíes por tu corazón religioso. Tienes que estar fundamentado en la verdad de Cristo. Porque Jesús bien le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiera sido dado desde lo alto. Juan 19:11. Esta es la base del humanismo de Pilato. Cuando él dice, no te das cuenta que yo tengo el poder para ponerte en libertad o para condenarte, él le dice, Dios no tiene el control, yo tengo el control. Esa es la esencia del humanismo. Pensemos en el bienestar del hombre, para la gloria del hombre, por el bien de todos los hombres. Cuando digo hombres me refiero a la humanidad, hombres y mujeres. ¿Puedes ver la perversión de Pilato en estas palabras?
¿No te das cuenta que yo tengo el control? Ni Dios te salva. Pero por temor al hombre, Pilato estaba dispuesto a cometer una gran injusticia, con los azotes, la tortura, la burla. Luego dijo, ya con esto les bastó, pero no. Entonces presionaron a Pilato a ir más lejos. Si quieres conservar esa silla, vas a tener que hacer lo que te decimos. Le dijeron a ese político hace 2000 años. Hoy en día, muchos encargos públicos, por temor al hombre, por temor a un pequeño grupo que grita con mucha fuerza, están torciendo las leyes de la sociedad. Toman decisiones que afectan a toda la población. Y es triste esto. ¿Cuántos Pilatos hay ahora que tienen que decir discursos que pretenden quedar bien con todo el mundo? Que no queden bien con nosotros, que queden bien con la verdad de Dios. Dios ya estableció un diseño para todo, pero también nosotros no nos vayamos lejos. Nosotros tomamos decisiones por miedo al hombre. Cuando dice algo, es que me da miedo que me rechacen si hago esto. Es que no quiero entrar en conflicto con tal persona. Y sabes que algo que Dios te está pidiendo, ahí está actuando igual que Pilato, con una gran falta de temor reverente a nuestro Señor. Y esto muestra inseguridad, no está tu seguridad fundamentada en Cristo. Vamos a poner un ejemplo que hemos tocado en prédicas anteriores. El LGTB y todas las letras que quieran. Ellos tienen estadísticas que ellos mismos han maquillado porque quieren hacer de una pizca, quieren hacer algo grande. Y recuerden, el levantamasa siempre va a gritar fuerte para que todo el mundo lo siga. Y ellos son bien escandalosos. Ellos tienen estadísticas que dicen que el 10% de la población mundial no son heterosexuales. Así dicen ellos. Bueno, el 10%. Pero hay estadísticas más serias, como el informe de Kinsey, que está desde los años 70, 80, estadísticas europeas poblacionales que muestran que el promedio a nivel mundial o a nivel de continente europeo anda entre el 6%. O sea que solo el 6% de personas, y no estamos diciendo que el 94% cree en Dios, solo el 6% del mundo no es heterosexual. Tiene una desviación en cuanto al diseño original de Dios para la familia. O sea, el otro 94% que no todos creen en Dios, pero son heterosexuales. Pero ahora resulta que nos tenemos que regir en base a ese 6% de personas. Si no, es discriminación. No. Discriminación es no tener rampas para que entre alguien en una silla de ruedas a la iglesia. Eso es discriminación. La iglesia no discrimina cuando dice a un adúltero, mira, tenés que estar solo con tu esposa. Cualquier otra mujer es adulterio y es fornicación. Eso no es discriminación. Cualquier pecado, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, eso no es discriminar a un grupo. Ustedes miran que ande un grupo de hombres infieles en la calle reclamando sus derechos porque ellos nacieron así y es su impulso ser fornicarios. Miraríamos que es una locura. Pero como ellos son tan bulliciosos, levantan adeptos, levantan masas. Ahora, en su misma página de estadísticas de personas que no son heterosexuales, dicen que a nivel mundial solo el 25% de la población mundial tiene amparo cuando ellos muestran estas desviaciones. O sea que el 75% del planeta no está amparando eso. Pero es que hay gente tan escandalosa, hay países tan escandalosos como Estados Unidos, Alemania, Francia, España, que nosotros creemos que ya todo el mundo aprueba el homosexualismo. Y no es cierto. O sea, ahí están los números, las cifras poblacionales. Pero es lo mismo. La gente escuchaba gritar tan fuerte a los líderes religiosos y a los soldados romanos que dijeran, todo el mundo aquí está de acuerdo que crucifican a Jesús, pues yo también. Y empezamos nosotros, no, es que no le puedo decir eso porque se va a ofender. Pero se han levantado mujeres en Nicaragua a decirle a un hombre, no querés tener hijos, un hombre que no es heterosexual, ¿cómo no si quiero? ¿Y qué haces con ese otro hombre? ¿Cuándo vas a tener hijos así? No estás respetando el diseño de Dios. ¿Y por qué nosotros los hombres no nos estamos levantando igual? ¿O por qué el resto de los cristianos no nos estamos levantando igual?
es que se va a sentir mal y como vos sabes que son muchos, no son muchos. Claro que el 100% de la raza humana, todos hemos pecado y ofendido grandemente a Dios, pero no podemos regir nuestra escuela, nuestra familia, nuestras actividades en base a un 6%. Si fuera un 6% de ciegos, sí. Tendríamos que, Petra, traer Biblias para ciegos, porque hay 6% de ciegos en la iglesia. Tendríamos que, ya tenemos la rampa, hacer otras cosas, tal vez poner subtítulos en la prédica para los sordos. Eso sí es evitar la discriminación. Pero decirle a alguien, esto es pecado y ofende a un Dios santo, eso no es discriminación. Pero era tanta la bulla que la gente dijo, nosotros también gritemos que lo crucifiquen, sigamos a estos escandalosos. Y al final esto muestra temor al hombre. Así que una vida llena del temor al hombre, punto número 1, nos lleva a la injusticia y nos llena de inseguridades. ¿Eres un cristiano inseguro para confrontar el pecado? Entonces tu bienestar tu motivación es el bienestar pasajero. Si yo estoy buscando cómo quedar bien con el hombre, yo voy a vivir una vida triste, porque nunca vas a quedar bien con todos. Nunca vas a quedar bien, o quedas bien con tu mamá, no quedaste bien con tu papá. O quedaste bien con tus hermanos, no quedaste bien con tus primos. Quedaste bien con tus amigos, no quedaste bien con tus familiares. Hiciste un cumpleaños, no pudiste invitar a tal persona. Quedaste mal con ellos. Los que llegaron se quejaron de la comida. No puedes quedar bien con todo el mundo. Entonces esforcémonos en quedar bien con Dios. Honrémoslo a Él. Rindámonos ante Él. Dice Romanos capítulo 2, versículos 6 y 8. Para todos esos que tenemos la inclinación de ese lado humanista de buscar nuestro bienestar humano por medio de estar bien con todo el mundo. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Versículo 6 de Romanos 2. Y dice el versículo 8. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos. ¿Ves? El enfoque humanista que es vivir en bienestar de la raza humana. Vivir para que todos los seres humanos estén bien. ¿Y Cristo qué dice? Vivir para la gloria de Dios. Aunque eso te cause incomodidad y te quite tu bienestar. Porque al final te va a dar un bienestar eterno. ¿De qué te sirve un bienestar de 20 años, 80 años si vas a tener un malestar eterno? Aún un pagano incrédulo como Pilato tuvo miedo de ser hallado peleando contra Dios. Por eso dijo 3 veces, una vez en el capítulo 18 y 2 veces en el capítulo 19, no encuentro culpa en este hombre. Y si este hombre sí es divino, sí es celestial, y yo me encuentro peleando con una deidad. Pero la religiosidad de los judíos no les permitió ver su infamia contra el dador de la vida. Queremos que muera el dador de la vida. Ahora nos vamos a enfocar en los líderes judíos en el siguiente gráfico. Cuando preguntó Pilato a los líderes judíos religiosos, ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo hubiéramos traído, no te lo hubiéramos entregado si no fuera un criminal. Jesús no era un criminal. ¿Qué hizo? Quitarle gente, adeptos a ellos, ese es el crimen. Sacar a la gente del engaño, del error, eso es un crimen. Botarle las mesas, tal vez. O sea, por botarle las mesas, no fue por las mesas. Ya ellos ya habían olvidado eso. Este hombre nos está quitando gente y la está llevando a la verdad. ¿Cuánto se estremece un líder religioso que está perdiendo gente porque se salen de donde están ellos para ir a la verdad? Ese mensaje que están dando allá tiene que morir. Empiezan los ataques hacia donde está la verdad. Pero realmente, ¿cuáles eran los cargos de Cristo? ¿Por qué los fariseos rechazaron a Cristo? No fue por las mesas, no fue porque les quitó gente. El amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Es porque Cristo era el único camino al Padre y ellos querían ser el camino al Padre. Este líder religioso de la actualidad quiere ser el camino para que tú tengas una relación óptima con Dios. Pero ya está Cristo, Él es innecesario. Nosotros solo somos magnavoces, parlantes que anuncian las verdades de Dios y solo mostramos como los de asimilación. Por ahí es el camino. No somos el camino,
solo indicamos dónde está el camino. Luego le dice Pilato, entonces llévenselo y júzguenlo ustedes de acuerdo con su ley. Dícenlo, aquí sí, ¿verdad? Aquí sí están a favor del Imperio Romano, pero en sus reuniones el Sanedrín dice, ¿cómo nos quitamos a estos hombres de encima? Dicen, solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona. Aquí sí vienen a donde los paganos, estos idólatras romanos, porque quieren que alguien le haga el favor de pasarle la cuenta al Salvador. Son tan cobardes en su religiosidad que no pueden ellos mismos. Y es lo mismo que se ha venido enseñando en las prédicas, es que no subieron a tal punto porque no querían estar impuros para la Pascua. Y sí están dispuestos y aborrecen y crujen los dientes por la vida de un hombre que enseña la verdad. Luego les dice Pilato, siempre en el capítulo 18, este versículo 39, ¿quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Hoy en el desprecio, en el enfoque humanista, sí es rey, pero es ese rey. Entonces, aunque el humanista diga que Jesús es el rey, él va a decir, pero no es mi rey. Luego le dicen, no, a ese hombre no, queremos a Barrabás. El religioso, lejos de la verdad, va a permitir cualquier injusticia por estar rechazando a la verdad. Casi todo el tiempo es dándose cuenta, pero muchas veces es sin darse cuenta. Entonces querían condenar a Jesús y liberar a un culpable. Ya vimos esta enseñanza que se encuentra detrás de esto. Pero ¿qué dice Jesús al respecto de este tema? Ahí están ellos dos peleándose, ¿lo culpamos o lo liberamos? Dice Jesús, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Juan 8:36. Era el único que podía dar libertad y lo querían condenar, lo querían encerrar. Después dice Pilato, yo no lo encuentro culpable de nada. Juan 19:4 y 6, 2 veces lo dice en Juan 19. Ellos dicen, crucifícalo. Y Jesús en Juan 10:28 dijo con respecto a sus ovejas, les doy vida eterna y nunca perecerán. Aún que Jesús murió, Él puede darnos vida eterna el día de hoy. Solo necesitamos confiar en esa obra en la cruz. Ahora enfoquémonos en la perversión de los líderes judíos, estos religiosos. Era tanto el orgullo y la ceguera de ellos que no les bastó con verlo moreteado, herido, ensangrentado, azotado, burlado por paganos. Un hombre que era un judío de su misma nación, no les bastó, querían verlo muerto. Muchos líderes religiosos, por su arrogancia, por no reconocer su condición real, no, ellos son especiales, están un peldaño más alto que el resto de la congregación, están más cerca de Dios y nadie más puede, solo ellos pueden interpretar lo que dice la Biblia. Actúan de maneras que ofenden a Dios y que afectan a la iglesia de Cristo. Esta gente, es cierto, como decía el coro, gracias por la cruz, Jesús, pero Jesús dejó bien en claro que los causantes de su muerte eran culpables de su muerte. Aunque la muerte de Cristo fuera un plan de Dios, no quitaba la responsabilidad humana. Y nosotros también hemos actuado en base a nuestro orgullo, muchas veces ofendiendo a Dios y dañando el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces no ha sido tu orgullo que te ha llevado a ofender a un hermano? ¿A ofender a alguna visita? Ha sido nuestro propio orgullo, siendo hostil con visitas, con personas que no están en un grupo pequeño, nosotros mismos. ¿Ha sido nuestra religiosidad acaso que se ha levantado? Punto número 2, un corazón con apatía espiritual nos lleva al menosprecio de la honra de Dios y nos aleja de los principios del evangelio verdadero. No te alejes del evangelio verdadero por seguir tu religiosidad. Enfócate en empezar tu religión, tu vida práctica, en base a principios bíblicos, el temor de Dios, entender que sin Cristo no eres nada. Volvemos a Romanos capítulo 2.
¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien. Vamos a dejarlo por ahí. Ahora tenemos un cuadro más. Los líderes religiosos otra vez. Si es que realmente la religiosidad consume más tiempo, el humanismo es tan sencillo y práctico, pero la religiosidad es tan compleja y susceptible que tú dices, eso es algo piadoso. Y tal vez sí es una acción piadosa, pero hay un corazón mal motivado detrás de esa obra piadosa. Luego tenemos Pilato burlándose. El asombro de Pilato con estas expresiones de él es la siguiente. Piensen en Pilato, es romano, no es judío. Viene un grupo de sacerdotes judíos con un hombre que no ha hecho ningún crimen en la ciudad, pero lo quieren matar. Y ellos dicen, ¿quieren matar a alguien de su misma nación? O sea, por nada, solo porque no les parece la forma de pensar de él. Vámonos al enfoque de Pilato. Él no conoce la verdad. Como no está de acuerdo con sus principios morales, doctrinales, entonces lo quieren matar. Estos sí que son fanáticos, dice. Ese es el enfoque de Pilato. Porque él dice en el versículo 14, aparte que se está burlando de Jesús y de los sacerdotes como una nación judía. O sea, él no mira a Jesús como Dios, él dice, y hey, tu propia nación te quiere matar, dice. O sea, se está burlando de Jesús y se está burlando de ellos. Como nuestra religiosidad a veces también trae burla a la verdad de Dios. No solo los humanistas se burlan de la verdad de Dios, nuestra religiosidad también puede provocar la burla. Cuando dicen, míralo cómo hizo y me dijo ayer tal cosa. Y no estamos hablando de las oportunidades que Satanás busca para acusarte, sino las veces que tú pudiste haber hecho algo mejor para honrar a Dios y porque no quisiste, porque no te dio, porque mucho orgullo, terminaste levantando una crítica de un inconverso. Entonces vemos que Pilato les dice, miren, aquí tienen a su rey. Y ellos dicen en el versículo 15 de Juan 19, llévatelo, llévatelo, gritaban, crucifícalo. Que yo crucifique a su rey. Juan 19:15. Juan 19:6. La médula de toda la religiosidad. No tenemos otro rey más que el César. Esa es la médula de la religiosidad. Todo el esfuerzo humano termina en eso. ¿Qué es lo que quiso decir este grupo de judíos religiosos? Nuestro rey en verdad no es Cristo. Ese es el corazón de un religioso que está lejos de la verdad. Nuestro rey no es Cristo. Es otra cosa, cualquier cosa. Puede ser hasta el César, cualquiera menos Cristo. No tenemos otro rey más que el César. Y Jesús le dijo también en Juan 8, realmente en Juan 8 y Juan 10 dijo muchas cosas a sus discípulos, le dice a sus discípulos, Juan 8:28, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Muchos aquí se alarmaron porque él dijo que yo soy Dios. Eso es lo que quiso decir. Al final, ustedes miran de que ya no hay división entre el humanista y el religioso, así como en la parte de arriba no hay división, es el mismo encabezado para los dos grupos, la reinterpretación de la verdad, el esfuerzo del hombre, y vemos que dice, entonces Pilato le entregó a Jesús para que lo crucificaran. Juan 19:16. Al final el humanista y el religioso se ponen de acuerdo por un mismo fin. La Biblia no tiene la verdad. Reinterpretemos la verdad. Vos a tu modo, yo a mi modo. Algunas veces vamos a coincidir, otras veces coincidimos con la Biblia, pero no todo el tiempo. Pero al final tienen un mismo inicio y tienen un mismo final. Ambos decidieron que era hora de crucificar a Jesús.
Esta es la base de la religiosidad de los líderes judíos, queda en evidencia. Cuando ellos sintieron mayor tensión, ellos estuvieron presionando a Pilato: si no crucificaba a Jesús, sos enemigo del César. Lo tenían presionado. Ahora Pilato los presiona a ellos y les dice: este es su rey, es su rey. Y ellos sienten la presión y sale el corazón religioso: no tenemos ese rey, nuestro rey es el César si querés, pero no Jesús. Entonces, antes de llegar al número 3 de los puntos, esta es la evidencia que se une el humanismo con la religiosidad. Piensen bien en Adán. Cuando Adán pecó, él se escondió y Dios lo anda buscando. Aquí vemos a Adán como un humanista. El bienestar humano es que Dios no me encuentre, porque el día que peque ciertamente voy a morir, y como yo amo mi vida, me escondo. Humanismo. Ahí está la raíz, el que nos dejó la herencia del humanismo, el que nos bien que nos representa a nosotros. Entonces, hasta ese momento un humanista completo. Y después le dice: Adán, ¿qué has hecho? Y entonces Adán, como todo buen humanista, es que no tenía las condiciones para cumplir con tu demanda. La mujer que me diste, me dio y comí. Y como estaba como estaba solo, desnudo y con miedo, me escondí. Ya empieza Adán y la mujer a decir: Dios, es que no te pudimos cumplir. La mujer, la serpiente, no había las condiciones óptimas, no estaba, me traumó la situación, y por eso hice lo que hice. El humanismo en todo su esplendor. Pero luego Dios deja en evidencia su religiosidad. Dice la Biblia en Génesis que ellos estaban desnudos y se hicieron una vestimenta con hojas de higuera para tapar su falla, que ya no estaban cubiertos por el destello y la gloria de Dios, ahora estaban desnudos, sin el respaldo de Dios, sin la verdad de Dios en ellos, taparon su desobediencia. Ahí está la primera religión, Adán y Eva, los primeros dos miembros de esta nueva religión. Entonces Dios muestra su religiosidad y les dice: no, es que no es en base a su esfuerzo de cubrir su pecado, soy yo el que voy a cubrir sus pecados con mis métodos. Entonces sí, Adán es el padre de todos nosotros, ya seamos humanistas o religiosos. Y por eso dice que el pecado pasó de un hombre al otro, de generación en generación, y aquí estamos hoy, en el mismo impulso. O eres un humanista, o defiendes a los humanistas, o eres un religioso. Pero en cualquiera de los dos lados estás en contra de la verdad de Dios. Dice el punto número 3, como siervo del Señor, eres llamado a ser un guía que muestre la luz de Cristo en medio de una nación. Y tristemente nuestra nación está conducida por el pecado y la iniquidad. La iniquidad es hacer cosas perversas y decir que eso está bien. Y no necesitas decir que es que los políticos hacen todo mal. Al final esos políticos son hijos de una nicaragüense y de un nicaragüense, en su mayoría. Al final es nuestra nación. Así que veamos cómo nuestra nación, no nos excluyamos, está envuelta en iniquidad y pecado. Pero nosotros como siervos de Dios somos llamados a ser guías. ¿Se pueden imaginar que los líderes judíos no hubieran sido tan religiosos y dijeran: Jesús no tiene que morir? Ahí déjenlo. Él está predicando la verdad. Jesús nunca hubiera ido donde Pilato. Claro que Dios tenía su plan, pero pensemos en la responsabilidad humana ahorita. O si Pilato hubiera dicho: vamos a matar a este hombre porque ya está ganando gente, y que los líderes judíos le hubieran dicho: mira, no puedes matar a este hombre, ¿por qué cargo lo vas a matar? Pero no eran líderes ideales para guiar a un político. ¿Cuántos líderes religiosos se levantan ahorita en los medios de comunicación para decir, con un enfoque humanista, que ciertos políticos están mal? O para decir: no, estos políticos están bien, con un enfoque religioso. Al final es lejos de la verdad, pero nosotros podemos proclamar un mensaje desde nuestros hogares y en las calles. No, esta es la verdad de Dios. Te guste o no te guste, pues eso es lo que está en la Biblia. Pero hay una advertencia de apartarse de la religiosidad, porque
el problema de nosotros, los pecadores, es que cuando andamos proclamando la verdad, creemos que somos superiores a aquellos que están en el engaño. Y otra vez volvemos al mismo círculo de cubrirnos con hojas de higuera. Así que la aplicación, la conclusión, es de que no importa tu enfoque humanista, como Pilato, o no importa el enfoque religioso de los líderes judíos o el tuyo. Al final, ambos grupos llegaron a la misma conclusión: Jesús debía de morir, porque era contrario a sus expectativas egoístas. La meta de Pilato, Jesús, es un tropiezo. Entonces, está bien pues que muera, no quiero, pero que muera. Es algo que tengo que arriesgarme. Aunque puedo quedar mal con los romanos porque no había razón para que murieran. Van a decir, y ahí vos no estás ejerciendo bien la ley romana, pero no puedo atentar ahorita contra mi trono, contra mi pequeña silla que me dieron. Y los líderes judíos también dijeron lo mismo. Y el otro gran error de los dos grupos, trataron de definir quién era Cristo. Pilato lo vio como un simple hombre y los líderes judíos lo vieron como una amenaza. Al final hicieron una definición de Cristo de manera errónea. ¿Estarás tú haciendo lo mismo? Definiendo a Cristo, redefiniendo la verdad bajo tus propios pensamientos y no en base a este libro. ¿Qué cosas has tenido que hacer para experimentar el bienestar, aún sabiendo que no habrá satisfacción real en ello? Ese es un enfoque humanista. Tener que hacer cosas para buscar el bienestar momentáneo, la paz momentánea, aunque yo sé que esto no honra a Dios ni me satisface realmente. ¿Qué cosas has dejado de hacer para experimentar el bienestar, aún sabiendo que te aleja de tu identidad en Cristo? Dicho, mejor no voy a orar ahorita, mejor no voy a hacer esto ahorita, porque no es el momento. Tal vez hay veces que no es el momento, pero las veces que sí ha sido el momento y no lo ha hecho. ¿Acaso tu manera de actuar te produce disgusto? ¿Hubiera hecho esto? ¿No hubiera hecho eso? ¿Por no ser acorde al carácter de Dios? Entonces es Dios que te está llamando a salir del humanismo, salir de la religiosidad y dejar que Cristo viva abundantemente en tu corazón. Solo Cristo puede dar ese descanso que nos salva de las prácticas religiosas. El religioso es un hombre que no descansa, es una mujer que no descansa, pero Cristo tiene un buen descanso. Solo Cristo nos puede dar la fuerza y la valentía para actuar y luchar en contra de la transgresión. El humanista es alguien que está descansando demasiado y no quiere luchar por la verdad. Solo busca cómo quedar bien con todos, quedar bien conmigo y listo. Ya, funciona. Pero Dios nos puede dar la fuerza y el coraje para luchar en contra de la mentira, a favor de la verdad. Si Cristo, esta es una cita de un comentarista bíblico, Matthew Henry. Si Cristo no hubiese sido rechazado por los hombres, entonces nosotros hubiésemos sido rechazados por Dios. Gracias a Dios por la cruz, pero no dejan de haber culpables por ese hecho. Están las dos cosas de la mano, pero gracias a Dios por la cruz podemos decir hoy, porque ya Dios no nos va a rechazar por esos humanos que nos representaron ese día para rechazar al único, el dador de la vida. ¿Y será que hoy tú también estás rechazando al dador de la vida? Ten cuidado si estás cultivando, por estar cultivando la aprobación del hombre, tu misma aprobación, tu gratificación. Cuidado, estás cultivando un rechazo hacia Dios, porque puede que mañana tú coseches el rechazo de Dios mismo. Ya sea por atesorar principios humanistas o principios religiosos, te puede llevar a una muerte eterna, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por toda esta evidencia que tal vez nosotros luchamos con estas 3 prédicas anteriores a creer que no hubiéramos estado gritando, crucifíquenle, sino que hubiéramos estado ahí con los discípulos y las mujeres llorando por Cristo, Señor. Pero creo que el mejor grupo que mejor nos representa
son los que gritaban crucifíquenle, Señor. Padre, aquí está toda la evidencia en tu palabra, Señor. Esta tendencia en Pilato, esta tendencia en los líderes religiosos está hoy en nosotros y son nuestras luchas, Señor. Son nuestras ofensas en contra de tu nombre y contra tu santidad, Padre. Permítenos, Señor, poder arrepentirnos, Señor, de esa pasividad en nuestro humanismo, querer buscar la paz del mundo y no la paz de Dios, Señor. Permítenos arrepentirnos, Señor, de nuestra religiosidad que nos lleva a luchar y en nuestras propias fuerzas alcanzar un estatus espiritual, aún sabiendo en nuestro interior que no agrada a Dios, pero ya nos acostumbramos a vivir de esa manera. Ya me acostumbré a mostrar esta fachada aquí en la iglesia. No puedo empezar a decir que todo este tiempo viví como un religioso. Pero Pablo lo hizo, Señor. Pablo reconoció, se tuvo que humillar en Hechos 8 y 9, reconocer todo este tiempo fue un religioso que dañaba a la iglesia del Cordero, pero hoy Dios cambió mi corazón. Padre, no es algo fuera de este mundo, Señor, que un cristiano reconozca su religiosidad y se arrepienta de ella, Señor, pero es algo triste, tenebroso y abrumador que un cristiano no quiera soltar su religiosidad, Señor. También vemos, Señor, cristianos humanistas, Señor, tal vez no queremos soltar nuestro humanismo para no decir, es que yo mucho he pensado, mucho me amo a mí mismo, Señor. No queremos decir eso, tal vez en el grupo pequeño, en la iglesia, pero Dios está cambiando y me está mostrando que tengo que vivir más para amarlo a Él, Señor. Pero Pedro lo hizo, Señor. Pedro estaba buscando su bienestar humano cuando él negó a Cristo, que todo estuviera bien con la gente de ahí y que su vida no corriera peligro, Señor. Pero al final él se arrepintió, Señor, y escribió esas cartas para enseñar a la iglesia a estar dispuesto a dar la vida si es necesario por Cristo, Señor. Que no sigamos, Señor, años y años cargando con humanismo o falsa religiosidad, Señor. Permítenos ser libres, Señor, de estos extremos que van en contra de la verdad y pretenden matar tu verdad, Señor. Pero la verdad es eterna, Señor. Y los que vamos a quedar expuestos como culpables somos nosotros, si no somos fieles mayordomos de tu verdad, Señor. Sálvanos, Señor, del humanismo y de la religiosidad que ha entrado a nuestra iglesia, Señor. A nuestros corazones, a nuestra familia, a nuestros grupos pequeños, a nuestras vidas, Señor. Sálvanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Amén.